Bueno chicos, aquí les dejo el nuevo capítulo de esta grandiosa serie, espero lo disfruten y recuerden compartirlo, gracias. Volumen 5 Capítulo 4, El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 4 y 1. Apenas puso un pie dentro de la casa de Gasef, el cansancio de haber escapado sin descansar durante varios días, lo afectó al mismo tiempo y Bren cayó por el sueño intenso que invadía su mente y se quedó en ese estado durante casi todo el día. Luego de eso se despertó porque su cuerpo le exigía alimento, comió algo ligero, y una vez más, cayó víctima del extremo cansancio que recorría por su cuerpo, y volvió a dormir. Aunque el orgullo de Brain le impedía admitirlo, la razón por la cual comenzó a dormir tan tranquilamente dentro de la casa de Gasef fue porque le generaba una sensación de seguridad que lo mantenía tranquilo. Incluso si sabía que Gasef era superado abrumadoramente por Shaltear, era la casa de su enemigo y al mismo tiempo su mayor rival, él estaba seguro de que este era el lugar más seguro. Después de todo era la casa del guerrero más fuerte del reino. Todos estos factores calmaron la mente de Bren haciendo que descansara sin ninguna preocupación. La luz que brillaba a través de las persianas de la habitación iluminaron el rostro de Brain. La luz del sol se filtró en sus párpados y Bren se despertó de su profundo descanso. Después de abrir los ojos los cerró nuevamente, debido a que la luz del sol lo cegaba por su somnolencia. Una vez más abrió los ojos y utilizó su mano para cubrirse de la luz del sol. Brain se sentó y comenzó a examinar su alrededor. La habitación era sencilla y solo contenía artículos de primera necesidad. Todo su armamento estaba sobre el suelo en una esquina de la habitación. Comillas, ¿acaso esta es la habitación del capitán guerrero, Gasef Stronov? Con un suspiro de alivio, Bren mencionó estas palabras con sarcasmo mientras estiraba su cuerpo. Con un crujido, su cuerpo rígido por el largo sueño, se aflojó y su circulación de sangre volvió. Luego de esto dejó escapar un gran bostezo. Él es el tipo de persona que permitiría que sus soldados duerman en su casa. ¿Acaso sus soldados no se sentirían decepcionados si su líder vive en una casa tan sencilla como esta? Comillas. La razón por la que los nobles vivían vidas extravagantes no se debía únicamente de su amor hacia el lujo. Lo hacían para mantener las apariencias, para que de esa forma se pueda apreciar la diferencia entre un noble y un plebeyo. Esta era la razón detrás de las palabras de Brian. Si el guerrero más fuerte del reino tuviera una residencia con muebles costosos y cosas de lujo, entonces esto haría que sus soldados empezarían a esforzarse mucho más en los entrenamientos. No, después de todo eso solo es el sentido común. Brain murmuró para sí mismo y resopló con una carcajada, no por Gasef, era por él mismo. Esta era la segunda vez que su corazón encontraba consuelo después de un golpe lo suficientemente grande como para llevarlo a la desesperación. Se encontraba mejor, ya que tenía la tranquilidad para tales pensamientos triviales. Brain se quedó pensado en su aterrador enfrentamiento contra ese monstruo, y cómo fue superado abominablemente por Shaltear. Al comenzar a recordar estos eventos no pudo evitar que sus manos temblaran. Como se esperaba, él aún no había eliminado el miedo dentro de su corazón. Shaltear Bloodfallen, Brain Unglaus, era un hombre prodigio en el dominio de la espada, era alguien que había dedicado casi toda su vida al entrenamiento con su katana. Aún así él ni siquiera pudo llegar a sus pies. Ella era una existencia de fuerza absoluta, una aterradora existencia para cualquiera, un monstruo incluso para demonios, con un aspecto tan hermoso como si toda la belleza de este mundo se concentrara en un solo lugar. Ella era un ser que no tenía comparación, incluso los grandes héroes de la humanidad eran como insectos ante ella. Solo imaginarla hacía que Bren comenzara a temblar y sintiera un escalofrío recorrer por todo su cuerpo. Él había sido testigo de un enemigo con un poder inimaginable. Atrapado por el temor a ese monstruo que lo perseguía, huyó hasta la capital sin dormir o descansar. El temor de Shaltear apareciendo ante él mientras dormía, lo mantenía despierto mientras corría desesperadamente hacia la capital del reino. Estaba totalmente dominado por el miedo y la inquietud y eso hizo que él escapara por varios días sin dormir. Aunque la razón por la que huyó a la capital era porque esperaba que un lugar con mucha gente le permitiría ocultarse, él mismo no esperaba que la terrible experiencia de su huida agotaría su mente hasta el punto en que buscara su propia muerte. También podría decirse que su reunión con Gasef estaba fuera de sus expectativas.
Tal vez la pequeña esperanza de que Gasef sea capaz de hacer algo por él, causó que Brent se dirigiera inconscientemente hacia él. No tenía una respuesta. Comillas, ¿qué voy a hacer ahora? No había nada. En su mano abierta, no había nada. Volvió los ojos a su armamento que se encontraba en la esquina de la habitación. Él pudo ver la katana que obtuvo con el fin de derrotar a Gasef Stronov. Pero ¿de qué serviría aquella katana? Incluso si lo derrotara, ahora tenía el conocimiento de la existencia de una criatura extremadamente poderosa. ¿Qué significado tenía saber que todo su tiempo dedicado a la espada no tenía ningún sentido? Tal vez debería trabajar en los campos, al menos aún así podría hacer algo. Se rió amargamente de sí mismo. Brent sintió la presencia de alguien de pie fuera de la puerta. Unglaus, veo que estás despierto. La voz pertenecía al propietario de la casa. Sí, estoy bien, Stronov. La puerta se abrió y Gasef entró. Vestía de forma segura con su equipo. Estabas durmiendo demasiado bien. Me sorprendió. Sí, gracias a ti. Lo siento. No te preocupes por ello. Pero ahora debo salir a una misión fuera del palacio. Dime qué te pasó cuando regrese. Punto. Es una historia horripilante. Podrías terminar como yo. Sin embargo, tengo que escucharlo. Tal vez con unas copas, será más fácil poder escuchar. Hasta entonces, trata esto como tu propia casa y ponte cómodo. Para las comidas o cualquier otra cosa que puedas necesitar, pídesela a los sirvientes de la casa y la van a preparar. Y si quieres ir a la ciudad, ¿tienes dinero? Comillas. Punto. Yo no, pero si es necesario voy a vender el artículo en mi mano. Brent levantó su mano y mostró un anillo mejor que el de Gasef. Comillas, ¿estás bien con eso? Parece bastante caro. No importa. Originalmente, este artículo también era algo que él obtuvo con el objetivo de derrotar a Gasef. Ahora que se dio cuenta de que era en vano, ¿habría alguna razón para atesorarlo? Puede ser difícil vender artículos valiosos y también toma tiempo para determinar el precio del artículo. Mejor lleva esto contigo. Gasef arrojó una pequeña bolsa. El sonido del tintineo metálico resonó desde la bolsa que aterrizó en la mano de Brain. Lo siento, voy a tener que pedirte prestado eso, lo devolveré después. Final del capítulo 1. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 10 y 31. Sebastián estaba dando un paseo por la capital y mientras caminaba estaba pensando en cómo debería deshacerse de las 5 personas que lo estaban siguiendo desde que puso un pie fuera de la residencia. Él no se dirigía a ningún lugar en particular. Creía que dar un pequeño paseo le ayudaría a pensar las cosas con mayor claridad. Mientras caminaba por las calles de la capital, se encontró con una multitud de personas frente a él. Dentro se podían escuchar risas y la voz de alguien enfadado. También se podía escuchar el sonido de alguien siendo golpeado. En la multitud formada alrededor, la gente estaba comentando que alguien podría ser asesinado y que tenían que apresurarse en llamar a los guardias. Aunque la multitud de personas impedía que Sebastián pueda ver lo que estaba sucediendo, era más que obvio que se trataba de alguna persona cometiendo un acto de violencia. Sebastián pensó en tomar un camino diferente, pero justo cuando estaba a punto de cambiar su dirección, dudó, y siguió adelante, con pasos firmes y seguros. Se dirigió hacia la multitud. Permiso. Con esa frase, Sebastián se movió entre la multitud y entró. Como si fueran capaces de sentir la poderosa presencia de Sebastián, todas las personas que le bloqueaban el camino se apartaron y lo dejaron pasar. Sebastián pudo notar que había otras personas aparte de él, que estaban tratando de abrirse paso a través de la multitud. Se podía escuchar la voz de alguien pidiendo a las personas que lo dejaran pasar. Tenía una voz muy nerviosa como si estuviera preocupado. Después de haber llegado al centro de la multitud con una facilidad aterradora, Sebastián confirmó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Varios hombres vestidos estaban pateando a alguien de aspecto harapiento. Sebastián se acercó mientras caminaba silenciosamente. Acortó la distancia entre él y los hombres hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlos con su mano. Uno de los 5 hombres se dirigió hacia Sebastián y preguntó bruscamente, comillas, ¿qué sucede contigo, anciano? Me parece que son demasiado ruidosos. Comillas, ¿acaso también quieres una lección? Los hombres se movieron para rodear a Sebastián. Después de que los hombres se dispersaron para atacar a Sebastián, se reveló la figura en el suelo que estaba siendo pateada por los 5 hombres.
Era un niño. La sangre se derramaba por su boca y nariz. No era solo eso, también toda su cara estaba ensangrentada. El niño estaba inconsciente por los constantes golpes de los hombres. Aún así todavía se mantenía respirando. Sebastián observó detenidamente a los hombres. El olor del alcohol emanaba de sus cuerpos, así como de sus respiraciones. Sus rostros estaban de un color rojo, y no era por el cansancio. Habían bebido tanto al punto de que no eran capaces de controlar su violencia. Sebastián le habló con un rostro sin emociones. Aunque desconozco las razones por las cuales están golpeando a este niño, estoy seguro de que ya lo han pateado bastante. Comillas a HN, ese mocoso ensució mi ropa con su comida. Se supone que debo dejar que se vaya después de haber hecho eso. Comillas. El lugar hacia donde el hombre estaba señalando, ni siquiera estaba manchado. La ropa del hombre había estado sucia desde un principio. Teniendo en cuenta eso, el lugar donde estaba la mancha de comida ni siquiera se podía ver. Sebastián volvió sus ojos hacia el que parecía ser el líder del grupo. Aunque la diferencia fue casi indetectable, era casi imposible para un ser humano. Sebastián podía percibir con sus sentidos que aquel sujeto era un guerrero. Verdaderamente, esta ciudad tiene un terrible orden público. Comillas a HN. Su comentario parecía estar relacionado con un suceso pasado. Uno de los hombres empezó a pensar que él estaba ignorándolos. En ese mismo instante Sebastián habló con una voz llena de ira. Apártate de mi vista. Comillas ¿qué acabas de decir, anciano? Comillas, lo repetiré una vez más. Apártate de mi vista. Comillas bastardo. El rostro del hombre que parecía ser su líder se puso de color rojo por la ira. Totalmente enfadado por las palabras de Sebastián, el hombre levantó su puño para golpearlo y el hombre cayó al suelo. Las voces de la multitud sorprendida por lo que acababa de pasar se podía oír desde todas las direcciones, y por supuesto, de la misma manera de los 4 hombres restantes. Lo que Sebastián hizo fue simple. Él usó su puño para golpear la barbilla del hombre con una exactitud milimétrica a una velocidad ilusoria apenas visible para la vista de cualquier ser humano y sacudió el cerebro del hombre en su cráneo. A pesar de haberlo golpeado con una velocidad imperceptible para el ojo humano, no lo golpeó bruscamente porque de hacerlo, la gente podría entrar en pánico. Por eso contuvo su fuerza. Comillas ¿quieren continuar? Sebastián preguntó en voz baja. Como si la abrumadora fuerza de Sebastián les hiciera recuperarse de su embriago, los hombres retrocedieron unos pasos, mientras que se disculpaban al mismo tiempo. Sebastián pensó que los hombres también deberían de haberse disculpado con el niño sobre el suelo, pero no lo hicieron. Sebastián volvió sus ojos hacia los hombres. Estaban intentando levantar a su compañero que se encontraba completamente abatido en el suelo. Luego de esto, Sebastián trató de acercarse hacia el niño pero se detuvo a mitad del camino. ¿Se supone que esto es lo que debería estar haciendo? En este momento, él tenía sus propios problemas que necesitaban ser atendidos inmediatamente, pero él estaba tratando de asumir una carga más. ¡Qué tonto! Cuando llegó el momento, eran estas las razones por las que se metió en problemas en primer lugar. El niño que había sido salvado por él, tenía que conformarse solo con eso. A pesar de estos pensamientos, Sebastián se acercó al muchacho que estaba tendido en el suelo. Él tocó ligeramente la espalda del chico y vertió su ki. Recuperar por completo el cuerpo del niño sería realmente fácil para Sebastián, pero él no podía permitirse llamar la atención. Después de haber decidido que no debía destacar ni en lo más mínimo, Sebastián hizo señas hacia una de las personas que se encontraba observando. Por favor, lleve a este niño al templo. Es muy probable que sus costillas estén rotas. Tenga cuidado con eso y por favor llévelo con cuidado sobre una tabla para que no se mueva demasiado. Abre comillas dobles. Al ver cómo el hombre asentía con la cabeza mientras escuchaba las instrucciones, Sebastián siguió adelante. No había necesidad de se quede dentro de las multitudes. Donde quiera que caminara, la multitud se abría ante él. Cuando Sebastián volvió a continuar con su caminata, sintió que el número de personas que lo seguían se había incrementado. Sin embargo, eso no era un problema. De esta forma podría saber para quién trabajaban. Los 5 hombres que lo estaban siguiendo a partir de la residencia eran sin lugar a dudas, los hombres de Mizuke. Aún así, luego del incidente con el niño 2 personas más comenzaron a seguirlo.
por su zancada y el sonido de sus pasos. Parecían ser hombres adultos, pero él no se podía imaginar de quiénes se trataban. Pensar en quiénes podrían ser no me llevará a ninguna parte. Después de todo, no conozco a muchas personas en el reino. Entonces lo primero que debería hacer es atraparlos. Sebastián hizo un giro en la carretera y caminó más y más en la oscuridad. Aún así, las personas aún lo estaban siguiendo. Comillas. Me pregunto si al menos están intentando ocultarse. Ellos no mostraban signos de ocultar el sonido de sus pasos. Sebastián se preguntó si era porque no estaban lo suficientemente capacitados para hacerlo, o si había una razón diferente. En cualquier caso, él podría simplemente confirmarlo por sí mismo. Cuando la cantidad de personas por los alrededores disminuyó, Sebastián estaba a punto de hacer su movimiento para capturarlos cuando al mismo tiempo la voz de alguien que lo seguía se pudo escuchar. Era la voz de un joven. Discúlpeme. Final del capítulo 2. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 10 y 27. Después de enviar el mensaje de la cruz a las aventureras de clase Adamantium, Gagaran y Evileye, él se dirigió hacia el palacio. Mientras se encontraba caminando hacia palacio, Klim se perdió en sus pensamientos. Dentro de su cabeza, pensaba en la pelea que tuvo contra Gazef en repetidas ocasiones y se imaginaba qué más podría haber hecho para alargar aquella batalla. Él estaba pensando qué movimientos debería usar si tuviera otra oportunidad. Un grito resonó. Una multitud se había reunido. 2 soldados estaban a un lado de la multitud, mientras miraban torpemente la escena sin hacer nada. Varias voces fuertes se podían escuchar desde la multitud. El sonido de risas y alguien siendo golpeado causara que cualquiera tuviera una pequeña noción de lo que estaba sucediendo en el centro de la multitud. El rostro de Klim se endureció mientras se acercaba hacia los soldados. Comillas, ¿qué se supone que están haciendo ustedes? Al escuchar la voz detrás de ellos, los soldados volvieron y miraron a Klim con sorpresa. Estaban equipados con una cota de mallas y una lanza. Llevaban el escudo de armas del reino sobre su cota de mallas. A pesar de que este era el equipo básico asignado para los guardias, ellos no parecían haber recibido un buen adiestramiento. Para empezar, sus cuerpos parecían estar fuera de forma, no estaban bien afeitados y sus cotas de malla estaban mal cuidadas y parecían sucias. A vista de cualquier persona, estos soldados no parecían tener disciplina. Comillas, ¿quién? Al ver que Klim era más joven que él y le habló de la nada, el guardia habló con una voz confundida y un poco de enfado. Estoy fuera de servicio. Cuando Klim habló con firmeza, la confusión en la voz del guardia se extendió y de igual forma mostró un rostro confundido. Este muchacho frente a él, que era más joven que él, le estaba hablando como si fuese su superior. Los guardias juzgaron que sería más sabio ser humildes, y enderezaron sus espaldas. Creemos que ha habido algún tipo de conmoción. Klim decidió contenerse en llamarles la atención por haber dicho algo tan obvio. A diferencia de los soldados que resguardaban el palacio, los guardias que patrullaban los alrededores pertenecían al pueblo y por eso mismo no tenían mucho entrenamiento. En otras palabras, eran civiles que aprendieron solamente a mover la espada de un lado a otro. Los ojos de Klim se apartaron de los guardias y se dirigieron hacia la multitud. Había comprendido que los 2 guardias frente a él no tenían la intención de intervenir en la conmoción. La mejor decisión era actuar por su propia cuenta. A pesar de que podría estar excediendo su autoridad y estar interfiriendo con el trabajo de las patrullas, él no podía abandonar a un ciudadano en problemas a su suerte. Si él hacía eso, no tendría manera de dar la cara hacia su dueña, quien luchaba incansablemente por el bien del pueblo. Ustedes 2 quédense aquí. Sin esperar alguna respuesta de los guardias, Klim intentó abrirse paso entre la multitud. Había muy poco espacio, no podía pasar. No, pasar por esta multitud con facilidad sería imposible para cualquiera. Mientras que él estaba tratando de abrirse paso, era empujado hacia atrás. Klim escuchó una voz. Apártate de mi vista. Comillas, ¿qué? Lo repetiré una vez más. Apártate de mi vista. Comillas, bastardo. Esto es malo. Están a punto de golpear a ese anciano. La cara de Klim se puso de un color rojo. Estaba tratando desesperadamente de pasar hacia el centro de la multitud. Él podía ver a un anciano y a los hombres que lo rodeaban. Un niño harapiento yacía a los pies de los hombres.
El anciano bien vestido desprendía una elegancia que daba la sensación de que fuera alguien de la nobleza, o alguien que servía a una. Cada uno de los hombres que lo rodeaba tenían un aspecto fuerte y parecían estar borrachos. Cualquier persona podría darse cuenta de quiénes eran los que estaba golpeando al niño. Aquel que parecía ser el líder del grupo de hombres borrachos levantó su mano mientras hacía un puño. Al comparar al hombre con el anciano, la diferencia era abrumadora. La forma de sus cuerpos, el tamaño de sus músculos, el temperamento violento que no dudaba en derramar sangre, si fuera a golpearlo, el anciano fácilmente sería enviado a volar. Las personas a su alrededor que se dieron cuenta de esto imaginaban lo que le iba a pasar al anciano y dejaron escapar un pequeño grito. Sin embargo, Klimp, que estaba en el medio de la multitud, sintió repentinamente una sensación de peligro que provenía del anciano. Ante los ojos de cualquier persona, el grupo de hombres embriagados parecía tener mucha más fuerza que el anciano. Pero eso no era cierto. Se sentía como si el anciano tuviera una atmósfera con una fuerza que superaba a cualquier ser humano, una fuerza sin rival. En ese pequeño instante, Klimp tuvo la oportunidad de ver al hombre, levantó su puño y quedó aturdido en el suelo. Todas las personas alrededor estallaron con un grito de sorpresa. El anciano había golpeado con una precisión aterradora la barbilla del hombre. No solo eso, lo hizo con una velocidad increíble. Fue tan rápido que alguien como Klimp, que había entrenado su visión dinámica, apenas pudo verlo. ¿Quieren continuar? Su compostura y fuerza no se podían ver por su apariencia externa. La demostración de su fuerza hizo que los hombres restantes dejaran de estar embriagados. No, incluso las personas alrededor habían quedado totalmente perplejos ante la escena que acababa de suceder frente a ellos. Los hombres perdieron por completo su voluntad de luchar. No, ha sido nuestra culpa. Se retiraron unos pasos hacia atrás mientras se disculpaban al mismo tiempo. Los hombres agarraron a su líder y huyeron. Klimp no tenía ninguna intención de perseguirlos después de esto. Como si su atención hubiera sido desviada hacia la fuerza del anciano, Klimp no podía moverse. El viejo caballero tenía una postura que era tan recta como una espada. Era un aspecto que cualquier guerrero haría que lo anhelaran. El anciano tocó la espalda del niño como si estuviera intentando comprobar su estado. Luego conversó con una de las personas que estaban observando. Le pidió que dé tratamiento al niño y después siguió su camino. La multitud se abrió en una línea recta para dar paso al anciano. Nadie podría rasgar sus ojos lejos de la espalda. Tenía un aspecto sumamente elegante. Klimp corrió rápidamente hacia el muchacho que se derrumbó y utilizó la poción que recibió de Gasef durante el entrenamiento. ¿Puedes beberlo? No hubo respuesta. Estaba completamente inconsciente. Klimp abrió la tapa y vertió el contenido sobre el cuerpo del niño. Aunque en muchas circunstancias las personas pensaban que las pociones eran medicinas que requerían ser bebidas para que hicieran efecto, no había ningún problema en verterlas sobre el cuerpo. Esa era la grandeza de la magia. La poción se filtró en el cuerpo del niño, como si su piel estuviera absorbiendo el líquido. Al ver que la tez del chico recuperó su color, Klimp se sintió aliviado y asintió con la cabeza. La gente de los alrededores vieron que Klimp usó un artículo costoso como una poción y estaban tan sorprendidos de la habilidad del anciano. Sin embargo, no hacía falta decir, Klimp no lo lamentaba. Siempre y cuando los ciudadanos pagaran impuestos, este era el deber de los soldados que vivían libres de estos impuestos para protegerlos y garantizar su seguridad. Puesto que no pudo cumplir con su deber, Klimp sentía que tenía que hacer al menos esto. Aunque la poción había recuperado por completo la salud del niño, sería mejor que lo llevara al templo por si acaso. Klimp dio unas señas a los guardias que estaban esperando. Parecía que estaba llamando a más de ellos. Los dos guardias estaban acompañados por 3 hombres más. La gente de los alrededores miraron a los guardias con reproche por no haber hecho nada. Los guardias parecían nerviosos. Klimp habló con uno de sus hombres. Lleva a este niño al templo. ¿Qué pasó aquí? No tiene heridas. He utilizado una poción de curación por lo que no debería haber ningún problema, pero aún así debe llevarlo al templo para prevenir cualquier cosa. Sí, entendido. Una vez terminaron de hablar los guardias, Klimp juzgó que no había nada más que él tenga que hacer aquí. Nada bueno saldrá de un soldado que trabajaba en el palacio metiéndose en asuntos de otros. Confío en que puedan averiguar todo lo que sucedió.
Debería ser fácil si preguntan a los testigos. Por supuesto, habiendo recibido sus órdenes, los guardias se llenaron de confianza y rápidamente se retiraron. Klim luego se puso de pie y corrió, haciendo caso omiso de las voces de los guardias que preguntaban hacia dónde se dirigía. Al llegar a la curva de la carretera, donde el anciano había girado, Klim comenzó a caminar lentamente, luego lo siguió. Sus ojos se posaron en la espalda del anciano caminando por delante de él. A pesar de que quería hablar con él de inmediato, cada vez que encontraba el valor para hacerlo, Klim bajaba su rostro. Sentía como la presión dominaba en él del grueso muro invisible. El viejo se dirigía una y otra vez hacia los caminos más oscuros. Klim lo siguió desde atrás sin poder decir una palabra. Era como estar atrapado en un tifón. Klim sentía que se iba a arrancar el cabello por no poder decir nada. No importa lo difícil que fuera hablar con él, esto no estaba bien. Klim intentó mirarlo como si la situación cambiara, mientras lo seguía. Con el transcurso tiempo, llegaron a un callejón sin nadie a la vista. Klim respiró hondo varias veces y, al igual que un hombre se confiesa a una chica que le gusta, exprimió su coraje y habló. Discúlpeme. En respuesta a su voz, el anciano volvió. Tanto su pelo y barba eran blancos, pero su espalda erguida le recordaban una espada forjada en acero. Las características claras de su rostro estaban llenas de arrugas y aunque le hicieron parecer suave, sus ojos eran agudos, como un halcón mirando a su presa. Incluso parecía ser uno de los grandes nobles. Comillas, ¿qué sucede? A pesar de que se podía notar la edad del anciano a través de su voz, esta sonaba imponente y estaba llena de vida. Sintiendo una presión invisible ante sus ojos, Klim tragó saliva. Klim se retrasó por la energía del anciano y no podía hablar. Entonces, el anciano apareció para liberar la energía acumulada en su interior. Comillas, ¿quién eres? Su tono se volvió suave. Klim finalmente se liberó de la presión y podía mover su garganta libremente. Mi nombre es Klim, soy un soldado de este país. Estoy aquí para dar mi más sincero agradecimiento por hacer lo que debería haber hecho en mi lugar. Klim hizo una profunda reverencia. El anciano entrecerró los ojos como si estuviera pensando y murmuró un tranquilo "hh", como si por fin entendiera lo que quiso decir. No te preocupes por ello. Bien entonces, cuando el anciano trató de poner fin a la conversación y alejarse, Klim levantó la cara y preguntó, espere un momento por favor. A decir verdad, aunque me da vergüenza admitirlo, lo seguí. En realidad, no me importa, incluso si usted fuera a reírse de mi petición en mi propia cara, pero si está bien con eso, ¿podrías enseñarme la técnica que utilizó hace un rato? Comillas, ¿qué quieres decir? Estoy entrenando para ser más fuerte y deseo aprender una pequeña parte de ese movimiento increíble y técnica que mostró hace un momento. El anciano miró a Klim de arriba hacia abajo. Por favor muéstrame tus manos. Klim extendió las manos y el viejo se quedó mirando sus manos con una mirada penetrante. Se sentía un tanto incómodo. El viejo volteó sus manos y examinó sus uñas, luego asintió con satisfacción. Tus manos son gruesas y resistentes. Son las manos de un excelente guerrero. Al escuchar sus mientras sonreía, Klim sintió que su corazón se calentó. Sintió una alegría similar a cuando Kasef lo felicitó. No, alguien como yo es insignificante como un guerrero. No creo que debas ser tan humilde. ¿Podrías mostrarme tu espada? El anciano agarró la espada en la mano y se quedó mirando la hoja con los ojos afilados. Ajá, ¿acaso esta es una arma de reserva? Comillas, ¿cómo lo sabes? Como pensé, ¿puedes ver la grieta en la hoja de la espada? Buscando en el lugar que estaba señalando, había una pequeña grieta de un lado de la hoja. Lo más probable es que haya sido causada en su entrenamiento. Le he mostrado algo vergonzoso. La vergüenza le daba ganas de desaparecer en alguna parte. Klim sabía que no tenía experiencia y era muy cauteloso, incluso nervioso, sobre el estado de su arma, todo con el esfuerzo para aumentar sus posibilidades de victoria en lo más mínimo. Pero no se había dado cuenta de la grieta de la hoja de su espada hasta este momento. Ya veo. Acabo de entender la mayor parte de su personalidad. Las manos y el arma de un guerrero son espejos que reflejan a su portador. Y tú eres una persona que transmite una sensación agradable, alguien con un buen corazón.
Klim miró al anciano, mientras todo su rostro se sonrojaba. Era una suave sonrisa graciosa. Entiendo, por lo tanto te entrenaré. Sin embargo, comillas, cuando Klim estaba a punto de expresar su agradecimiento, el anciano lo detuvo y continuó. Tengo algo que me gustaría preguntarle. Dijiste que eras un soldado, ¿correcto? De hecho, hace unos días ayudé a cierta joven, comillas. Después de haber escuchado toda la historia del viejo hombre que se presentó como Sebastián, Klim sintió una ira intensa. El hecho de que alguien estaba abusando de la liberación de los esclavos, proclamada por Renner, de tal manera, le permitió darse cuenta de que, incluso ahora, las cosas no habían cambiado mucho desde como eran antes. No, eso no es todo. Klim negó con la cabeza. El mercado de esclavos había sido totalmente prohibida por las nuevas leyes del reino. Sin embargo, incluso si no era la esclavitud, muchas personas trabajaban en condiciones inhumanas para poder pagar las grandes deudas. Por lo tanto, desde cierto punto de vista eso también iba en contra de la ley. Aún así había varias formas de evadir la ley promulgada por Renner. No, se podría decir que la razón de que la ley fuera aprobada se debió a esa gran cantidad de formas para evadirla. La ley que Renner había promulgado parecía no tener sentido. Aunque ese triste pensamiento corrió por su mente, él lo tiró a un lado. Lo que tenía que pensar ahora era en la situación de Sebastián. Klim frunció el ceño. Era una posición abrumadoramente desventajosa. Aunque la investigación del contrato de trabajo de la niña podría permitir represalias, era difícil imaginar que iban a dejar un punto débil de esa manera en sus preparativos. Si hacían un llamamiento a la ley, Sebastián definitivamente perdería. La razón por la cual sus enemigos no decidieron hacer un llamamiento a ley fue porque pensaron que chantajearlo les saldría más rentable. Comillas, ¿conoces a alguien que puede detener la corrupción o prestarnos ayuda? Klim sabía de una sola persona, su dueña. Él podía decir con confianza que no existía en el reino una persona con mayor nobleza y sentido de justicia que Renner. Sin embargo, él no podía presentarla. Era más que obvio que aquello que pusieron en esta posición tan incómoda a Sebastián eran personas con mucha influencia. Sin lugar a dudas, los nobles que eran amables tienen una autoridad significativa. Si la princesa, que era parte de la facción de la realeza, usaba su autoridad para ordenar una investigación y rescate que perjudicaba a la facción de la nobleza, podría desatarse un conflicto a gran escala entre los dos grupos. La pelea por el poder no era fácil, sobre todo en casos como el reino donde dos grandes facciones podrían desatar fácilmente una guerra civil. Klim no podía permitirse que Renner fuera la razón del colapso en el reino. Esa fue la razón por la cual estos temas surgieron en la discusión con Lacruz y su grupo. Esa fue la razón por la que Klim no dijo nada. No, él no podía decir nada. Después de interpretar el profundo silencio de Klim nacido de sus problemas, Sebastián murmuró que él entendía y le dijo una verdad impactante. Punto. Según la joven, en aquel lugar habían muchos más como ella, y eran tratados de la misma manera sin importar el género. Eso es imposible. A pesar de que existe una ley que prohíbe directamente la esclavitud, ¿acaso existe un prostíbulo de esa magnitud en el reino? O, tal vez sea el burdel del que Renner Sama y Lacruz estuvieron conversando. Klim habló. Si fuera solo para ayudarlos a escapar, mi dueña la podría refugiar. Ella posee su propio territorio. Si fueran a buscar refugio allí, comillas, ¿es eso posible? Punto. ¿Y la chica podría estar protegida también? Comillas. Punto. Me disculpo, Sebastián Sama, yo no puedo decir eso con seguridad sin antes preguntárselo a mi ama. Pero mi ama es benevolente, esa persona lo va a probar sin duda. Comillas. Oh, tu ama es muy fiable, debe ser una persona bastante increíble en verdad. Ante el comentario de Sebastián, Klim asintió profundamente. Nadie podía ser mayor, según él. Aunque esto se refiere a un asunto diferente, ¿qué pasa si hay evidencia de que el burdel está involucrado en el comercio de esclavos y está rompiendo la ley? ¿Sería razón suficiente como para destruir ese burdel? Comillas. A pesar de que eso es posible, si la evidencia fuera entregado a las manos adecuadas, quiero creer que el reino no sería tan corrupto como para ignorarlo. Entiendo. Entonces permíteme hacerte una pregunta diferente. ¿Por qué quieres ser fuerte? Comillas. Por el repentino cambio de tema, Klim
sin saberlo, hizo un ruido extraño. Hace un momento, me pediste que te enseñara mi técnica. Aunque yo determiné que eres una persona en la que se puede confiar, me gustaría saber la razón por la cual buscas hacerte más fuerte. Klim entrecerró los ojos y se hizo la misma pregunta que Sebas. ¿Por qué quería ser más fuerte? Klim era un niño abandonado que no conocía los rostros de sus padres. Historias como la suya no eran infrecuentes en el reino. Morir en el barro tampoco era raro. Klim fue uno de ellos, de aquellos que morían bajo la lluvia. Sin embargo, en ese día, Klim se reunió con el sol. La existencia que había estado arrastrándose en el suelo, en la oscuridad, fue cautivada por esa luz. Cuando era joven, él la anhelaba, y a medida que crecía, sus sentimientos cambiaron de forma sin dudarlo. Era amor. Tenía que deshacerse de estos sentimientos. Los milagros que cantaban los juglares errantes nunca sucederían en la realidad. Por ejemplo, similar al hombre que jamás sería capaz de tocar al sol, el deseo de Klim jamás se cumpliría. No tiene que cumplirse. La mujer que Klim amaba, ya tenía su destino decidido. Llegaría un momento en que se casaría con otro hombre. Una princesa no podía casarse con alguien de un nacimiento desconocido como Klim, alguien cuyo estatus social estaba por debajo de los plebeyos. Si el rey fuera a morir y el primer príncipe heredaba el trono, Renner tendría que casarse inmediatamente con un noble de alto rango. Era probable que esas conversaciones ya estuvieran en discusión entre el príncipe y la nobleza. Incluso ella podría ser enviada como la esposa de un príncipe de un reino vecino con fines diplomáticos. Más bien, a pesar de estar en una edad mínima para contraer matrimonio, el hecho de que Renner ni siquiera tuviera un novio, y mucho se haya casado, era extraño. Para él, este momento era como el oro. Estos momentos eran tan valiosos para él, que incluso estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero para detener el tiempo. Si no estuviera ocupado casi todo el tiempo con su entrenamiento, entonces podría disfrutar de ese momento, incluso un poco más. Klim era una persona sencilla, ordinaria y sin talento. Aún así, en lo que respecta al entrenamiento, era mucho más fuerte que los soldados ordinarios del reino. Entonces ¿no sería mejor estar satisfecho y detener su entrenamiento aquí para que pueda servir a Renner a su lado solo un poco más de tiempo? Sin embargo, ¿era realmente eso suficiente? Klim anhelaba la luz del sol. Eso no era una mentira o un malentendido. Era una idea que provenía honestamente desde el corazón de Klim. Sin embargo, porque soy un hombre, Klim sonrió. Eso era correcto. Klim quería estar a su lado. El sol brilla en el cielo. Un hombre nunca podría estar junto a ella. Aún así, quería subir aún más alto para que pudiera convertirse en una existencia que pueda estar más cerca del sol, no importa lo marginal que fuera. No deseaba permanecer siempre como alguien que tenía que levantar la cara para poder verla. Él quería convertirse en alguien que pueda ser digno de ella. Este era el pensamiento insignificante de un niño, pero muy adecuado para un niño. No obstante, él quería ser un hombre que se adapte a la mujer que él anhelaba, aunque nunca podrían estar juntos. Estos pensamientos eran la razón por la cual fue capaz de soportar la vida sin compañeros, el duro entrenamiento, y sus estudios que acortaban su tiempo para dormir. Si la gente quería llamarlo tonto y burlarse de él, dejaría que lo hagan. Los que no aman verdaderamente a otros nunca podrían entender sus sentimientos. Sebastián entrecerró los ojos mientras observaba su honestidad, como si estuviera tratando de entender en su mirada el significado de la corta respuesta que Klim dio. Él asintió con la cabeza con satisfacción. Eres una buena persona, he decidido que te entrenaré. Él detuvo a Klim, que estaba tratando de expresar su gratitud. Sin embargo, siento tener que decirte que no tienes talento, y entrenarte seriamente va a tomar bastante tiempo, el tiempo que yo no tengo. Deseo entrenarte para que los resultados se muestran rápidamente, pero sería muy severo. Klim tragó saliva ruidosamente. El brillo en los ojos de Sebastián hizo que su espalda se estremeciera. La razón por la que no respondió de inmediato fue porque sintió su poder en sus ojos. Reflejaban una fuerza que no podría existir en este mundo, incluso superior que la de Gasef. Voy a decirlo honestamente, podrías morir. Lo dijo muy seriamente. Él no estaba bromeando. La corazonada de Klim le dijo que él estaba diciendo la verdad. No le importaba si él moría. Sin embargo, él no podía alejarse de Renner.
No quería perder su vida por una cuestión egoísta. No era porque él creció asustado. No, tal vez esa era realmente la razón. Klimp tragó saliva una vez y luego dudó. Los alrededores estuvieron dominados por un breve silencio, lo suficientemente callado como para escuchar los ruidos que se hacían desde lejos. Sobrevivir dependerá de ti. Si tienes algo de valor, será razón suficiente para arrastrarte hacia adelante y aferrarte a tu vida. Estarás bien. Él no me iba a enseñar acerca de las artes marciales. A pesar de que esas preguntas aparecían en su mente, eso no era el problema. Él comprendió lo que significaban las palabras de Sebastián, lo aceptó y dio su respuesta. Estoy preparado. Estaré a su cuidado. Comillas, ¿quieres decir que tienes confianza en que no morirás? Klimp negó con la cabeza. No se trataba de eso. Era porque en su corazón, Klimp siempre llevaba con él una razón para aferrarse a la vida, incluso si tenía que arrastrarse por el suelo. Sebastián asintió profundamente, como si hubiera leído lo que había en el corazón de Klimp mirándole a los ojos. Entiendo. Entonces voy a empezar con el entrenamiento aquí. Comillas, aquí. Sí. Solo tomará unos minutos. Por favor, levanta tu arma. ¿Qué estaba tratando de hacer con su mente llena de ansiedad y confusión sobre lo desconocido? Despertó una tenue luz de expectación y curiosidad. Klimp sacó su espada. El sonido de la hoja deslizándose de la funda resonó a través del estrecho callejón. Sebastián miró en silencio como Klimp asumió una postura de pelea. Entonces voy a empezar. Concéntrate. Y en el siguiente instante, con Sebastián en el centro, parecía como si unas cuchillas de hielo hubieran sido disparadas en todas direcciones. Klimp quedó atónito ante lo que estaba sucediendo delante de sus ojos y no pudo hablar. Un vórtice de sed de sangre daba vueltas alrededor con Sebastián en el centro. La energía era tan densa que el color era visible a simple vista y se estrelló contra él como una ola furiosa, haciendo que sintiera como si su corazón fuera a explotar en cualquier instante. Pensó que había oído el sonido de un alma gritando. Klimp estaba siendo aplastado por la energía. Sonaba como si viniera de su derecha, un lugar muy lejano, o tal vez de su propia boca. A medida que era tragado por el arroyo negro de la sed de sangre de Sebastián, Klimp sintió como estaba comenzando a perder la conciencia. El miedo era tan enorme que su mente estaba dejando de lado su conciencia con el fin de ignorar la situación. Punto. ¿Es eso lo que significa para ti ser un hombre, Klimp? Esto es solo un calentamiento. En la conciencia de Klimp, que estaba a punto de desvanecerse, la voz decepcionada de Sebastián sonaba innecesariamente alta. El significado de estas palabras entró muy profundamente en la mente de Klimp, más profundo que cualquier espada, lo suficiente para que durante un corto tiempo olvidara el miedo que se estrellaba contra él desde el frente. Tump. El latido de su corazón se hizo más fuerte. Klimp dejó escapar una gran bocanada de aire. Tenía los ojos llenos de lágrimas y, a pesar de estar tan asustado que quería correr, tenía que soportarlo. Sus manos que sostenían la espada estaban temblando como si un terremoto sacudiera su cuerpo, a igual que la punta de su espada. Temblaba a tal grado que cualquier persona pensaría que había perdido la cordura. El temblor que recorría todo su cuerpo hizo que su cota de mallas tintineara. Sin embargo, Klimp apretó sus dientes y trató de aguantar la sed de sangre de Sebastián. Viendo su aspecto antiestético, Sebastián llevaba una sonrisa de desprecio y poco a poco formó un puño con su mano derecha que estaba justo enfrente de los ojos de Klimp. Después de parpadear, se completó el puño. Al igual que cuando alguien alista una flecha para disparar, el puño se retiró lentamente hacia atrás. Incluso mientras estaba allí temblando, Klimp se había dado cuenta de lo que iba a ocurrir y negó con la cabeza de lado a lado. Estaba de más decir que su señal no afectó a Sebastián. Entonces, muere. Como si hubiera explotado el aire por la potencia de su brazo, el puño de Sebastián se dirigió hacia él con el sonido del aire siendo cortado. Esta será una muerte instantánea. Klimp se había cuenta de esto, como si estuviera a punto de morir. El tiempo pasó lentamente a sus ojos. Parecía como si una enorme bola de acero se acercara hacia él a una velocidad feroz. Su mente se llenó con una imagen del puño completo acercándose. Era una muerte absoluta. Incluso si fuera a levantar su espada y lo utilizara como un escudo, sería fácilmente destruida por el puño. Su cuerpo ni siquiera se movió. La enorme ansiedad lo tenía completamente rígido.
No había manera de escapar de la muerte delante de sus ojos. Klimb cedió a su destino y, al mismo tiempo, se enfadó consigo mismo. Si no podía dar su vida por Renner, porque no murió en aquel entonces, hubiera sido mejor para él morir solo, temblando bajo la fría lluvia, y en ese mismo instante vio ante sus ojos el hermoso rostro de Renner. Se dice que cuando las personas están a punto de morir, ven su vida pasar ante sus propios ojos. Es el efecto del cerebro en busca de los últimos recuerdos de una manera de escapar de la situación. Sin embargo, le resultó un poco divertido que lo último que vio fuera la sonrisa de su ama a quien amaba y respetaba. Eso era correcto. Lo que vio Klimb fue la sonrisa de Renner. Poco después de que ella le salvó la vida, Renner no mostraba su sonrisa. ¿Cuándo fue que comenzó a sonreír? No podía recordarlo. Sin embargo, él no recuerda haber visto una sonrisa tímida. Si ella supiera de la muerte de Klimb, se destruiría esa sonrisa. Similar cuando aparecen las nubes oscuras y bloquean la hermosa brillantez del sol. No me hagas reír. La ira surgió desde el fondo del corazón de Klimb. Ella fue la que salvó su vida, quien se tiró a un lado de la carretera. Si es así, su vida no era suya. Este cuerpo era para Renner. Para concederle aunque sea la más mínima felicidad, tiene que haber una manera de salir de esto. Las cadenas del miedo se hicieron añicos por la manifestación de una intensa emoción. Sus manos se movieron, sus piernas también se movieron, los ojos que estaban a punto de cerrarse se abrieron. Trató desesperadamente de detectar la velocidad ultra alta del puño hacia su dirección. Todos los sentidos de su cuerpo fueron empujados hasta el límite, hasta el punto en que ni siquiera podía sentir las vibraciones del aire. Por ejemplo, cuando la gente muestra una fuerza sobrehumana en la escena de un incendio, durante una emergencia, el cerebro libera la seguridad colocada en los músculos y les permite mostrar una fuerza que de otro modo sería imposible. El cerebro segrega sustancias químicas en masa y centra la mente exclusivamente en la supervivencia. Procesa rápidamente grandes cantidades de información y elige la mejor opción. En este instante, mientras rompía la barrera de sus límites, Klimb había puesto un pie dentro del mundo de los guerreros más poderosos. Sin embargo, incluso así era superado por la velocidad del ataque de Sebastian. Era posible que ya fuera demasiado tarde, ya no tenía tiempo para esquivar el puño de Sebastian. Aún así, tenía que moverse. ¿Cómo iba a esquivarlo? En esa rápida compresión del tiempo, sus movimientos parecían ser tan lentos como una tortuga. A pesar de esto, Klimb desesperadamente movió su cuerpo. Boom, con un rugido, el puño Sebastian pasó por un lado del rostro de Klimb. La presión del viento de su puño arrancó un mechón de pelo de su cabeza. Escuchó una voz tranquila. Felicitaciones. ¿Cómo se siente superar el miedo a la muerte? Abre comillas dobles. Incapaz de entender lo que estaba diciendo, Klimb tenía una expresión tonta en la cara. Comillas, ¿cómo se siente enfrentarse a la muerte? ¿Y cómo se siente superarlo? Comillas. Klimb jadeaba pesadamente y miró a Sebastian con una expresión distraída. Su rostro parecía como si tuviera un par de tornillos sueltos. La sed de sangre había desaparecido sin dejar rastro. Después solo las palabras Sebastian entraron en su cabeza y podía sentir una sensación de alivio, como si esa intensa sed de sangre era lo único que lo hubiera estado presionando. Klimb se derrumbó como una marioneta que tenía sus cuerdas cortadas. Miró sus manos y sus rodillas, y con indulgencia aspiró el aire fresco en sus pulmones. Es una suerte que no murieses por el shock. Hay momentos en que el cuerpo cree tan firmemente que está muerto que pierde su capacidad para mantenerse vivo. Todavía había algo amargo en la garganta de Klimb. Esto debe ser a lo que sabe la muerte, pensó. Repitiendo esto varias veces te permitirá superar la mayoría de tus temores. Pero hay que tener cuidado. El miedo es lo que desencadena el instinto de supervivencia. Si te quedas completamente paralizado, entonces no serás capaz de reconocer incluso el más obvio de los peligros. Tienes que ser capaz de distinguir entre ellos. Comillas. Aunque yo estoy siendo grosero, Sebastián Sama, ¿qué eres? Comillas, ¿qué quieres decir? Tu sed de sangre no era algo que una persona normal podría desprender. Solo que, comillas, por el momento, soy simplemente un anciano que tiene confianza en sus habilidades. Klimb no podía apartar los ojos de la cara sonriente de Sebastian.
A pesar de que parecía estar sonriendo suavemente, también parecía que él era alguien cuya fuerza era tan grande que parecía ridícula. Él es alguien que incluso puede ser más fuerte que Gazef, el guerrero más fuerte en los países de nuestro entorno. Klim decidió que su curiosidad estaba satisfecha con eso. Sintió que nada bueno saldría de cavar más profundo. Sin embargo, la única cosa que ardía en su mente era la pregunta de quién es realmente este anciano llamado Sebastián. Incluso consideró la posibilidad de que él era uno de los 13 héroes del pasado. Entonces vamos a tratar una vez más Klim. Espera, tengo una pregunta. Esta voz no pertenecía a ninguno de los dos, era la voz de un hombre asustado que venía desde atrás, interrumpiendo las palabras de Sebastián. Final del capítulo 3. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 9:42. Después de haber dormido, Bren salió de la residencia de Gazef, miró por encima del hombro y comenzó a observar los alrededores de la zona para que pueda memorizarlo y recordar el camino de regreso. Él no podía recordar cómo es que había llegado a la casa de Gazef mientras era arrastrado. Su mente había estado aturdida por el horripilante encuentro con Shaltiar e incluso ahora su mente todavía seguía un poco nublada. Él tenía una idea aproximada de la ubicación de la casa de Gazef porque él había planeado hacerle una visita con el fin de retarlo a una pelea. Sin embargo, ya que solo se había enterado de esto por lo que decían las otras personas, la información que él había recibido no estaba del todo correcta. Ese techo no tiene ninguna maldita espada clavada en ella. Observó de cerca la casa mientras maldecía al informante que le dio la información. Era mucho más pequeña en comparación con las casas de los nobles. Si hubiera que comparar, la casa parecía como si un ciudadano decentemente adinerado viviera en ella. En cualquier caso, era más que suficiente para 3 personas, Gazef y la pareja de ancianos que trabajan como sirvientes en la casa. Después de pensarlo, Brain reanudó su paseo por la capital. Él no se dirigía a ningún lugar en particular. Después de lo sucedido en la base de los mercenarios ya no estaba interesado en objetos mágicos, armas o armaduras. ¿Qué debería hacer? Su murmullo desapareció en el espacio vacío. Él estaba tentando por la idea de irse hacia algún lugar y desaparecer. Incluso ahora, su mente estaba fuertemente atraído por la idea. A pesar de que buscó en su corazón lo que quería hacer, solo encontró un agujero vacío. Ni siquiera las cenizas de su meta destrozada habían permanecido. Entonces, ¿por qué? Mirando hacia abajo, la katana en su mano derecha, debajo de su ropa, llevaba una cota de mallas. La razón por la que él estaba agarrando esta katana antes de llegar a la capital era el miedo. Aunque sabía que no haría ninguna diferencia contra el monstruo llamado Shaltiar, que era lo suficientemente fuerte como para bloquear su ataque a máxima potencia con la uña de su meñique. La ansiedad de estar sin su katana después de saber de la existencia de semejante monstruo era demasiado como para soportarlo. Entonces, ¿por qué la seguía sosteniendo? No habría importado que la dejara atrás. Como era de esperarse, era porque seguía nervioso. Pensándolo bien, Brain inclinó la cabeza. Sin embargo, en cuanto a la emoción que le impulsó a llevar su katana con él, no encontró respuesta. Brain caminó en la capital mientras recordaba cuando la visitó por primera vez, mientras que edificios como el Palacio y el Gremio de Magos se mantuvieron sin cambios. Vio muchos edificios que eran nuevos. Cuando Brain trató de disfrutar de los recuerdos en su memoria, encontró una multitud en medio del camino. Él frunció el ceño ante la conmoción. El sonido proveniente de la multitud hacía que cualquiera se dé cuenta de que una violenta escena estaba ocurriendo. Cuando estaba a punto de tomar un camino diferente, sus ojos se sintieron atraídos por un anciano. El anciano parecía que se deslizaba fácilmente entre la multitud mientras se dirigía hacia el centro de la conmoción. Comillas. ¿Qué? ¿Qué son esos movimientos? Comillas. Sus ojos parpadearon varias veces mientras hablaba involuntariamente. Los movimientos del anciano eran sorprendentes. Le hicieron pensar como si acababa de ver un sueño, o tal vez la consecuencia de algún tipo de hechizo. Incluso para Bren era difícil poder seguir los movimientos del anciano. Esta técnica solo era posible si se podía leer el flujo de las fuerzas generadas del tira y afloja, por lo tanto el individuo pasaba con facilidad entre la multitud. ¿Acaso tiene un dominio de su cuerpo a tal nivel? Brain se dirigió hacia el anciano sin dudarlo.
Después de haber dejado de lado las otras personas y llegar al centro de la multitud, lo que Brian vio fue el momento en que el anciano golpeó la barbilla del hombre a una velocidad feroz. ¿Qué fue eso? Ese ataque hace un momento. Si era yo, ¿podría haberlo esquivado? Eso podría ser difícil. Un golpe tan rápido capaz de engañar los sentidos del hombre. Estoy pensando demasiado. De todas formas, eso fue un golpe perfecto, ni un solo movimiento desperdiciado. Podía sentir su admiración mientras reflexionaba sobre el ataque que acababa de presenciar. No solo era incapaz de ver con claridad, era muy difícil comparar a un espadachín y un artista marcial con la misma unidad de medida. Sin embargo, incluso en ese corto periodo de tiempo fue más que suficiente para entender que el anciano era considerablemente más fuerte que el propio Brain. El anciano puede ser incluso más fuerte que él. Mientras que mordía sus labios, Brain comparó la cara del viejo hombre con los datos de los oponentes calificados que tenía en la memoria. Sin embargo, él era diferente de todos ellos. ¿Quién es ese tipo? En un abrir y cerrar de ojos, el anciano salió de la multitud. Un muchacho se alejó, como si fuera a seguirlo. Actuó por impulso, como si estuviera siendo aspirado. Brain comenzó a seguir al joven. Se sentía como si el anciano tuviera ojos en su espalda, por lo que era difícil para Brain seguirlo de cerca, pero con el muchacho, no era una preocupación, e incluso si se percatara del muchacho, Brain todavía estaría seguro. Poco después de que comenzó a seguirlo, Brain detectó la presencia de otros seguidores. Sin embargo, si estaban siguiendo al viejo o al niño no era su preocupación. Finalmente, los dos se volvieron una esquina y su camino continuó haciéndose más oscuro. Brain se sentía nervioso, era como si estuviera siendo engañado. ¿Acaso el niño no piensa que es sospechoso? En el instante en que Brain empezó a preguntarse, el muchacho habló con el viejo. Debido a que estaban solos en una esquina, Brain fue capaz de ocultarse en el callejón y escuchar. Para resumir su conversación, el muchacho quería ser entrando por él. ¡Qué absurdo! Ese viejo no aceptará a un novato como él como su discípulo. Al comparar las habilidades de los dos, si el muchacho era una piedra, entonces el viejo era como una enorme joya. Ellos vivían en mundos completamente diferentes. Punto. Qué lamentable. Yo no creo saber la diferencia de habilidad entre tú y otras personas, pero aún así la tuya es penosa. Eso es todo, chico. Brain pensó para sí mismo sin decirlo en voz alta. Mientras lo decía para el niño, también fue dirigido a su propio pasado que era tan tonto como para creer que él era el más fuerte. Mientras continuaba escuchando no prestó mucha atención a lo del burdel. Parecía haber sido decidido que el anciano le entrenaría tal vez una o dos veces. Un anciano de ese calibre, enseñándole a un chico como él. Brain pensó que no podría enseñarle nada a ese chico. ¿Qué está pasando? ¿Acaso mis ojos están nublados? No, no es eso. Las habilidades de ese chico no son nada especiales y él ni siquiera tiene ningún talento. ¿Qué tipo de entrenamiento iba a darle? Pero a partir de esta posición, solo podía escuchar, no podía ver. Incapaz de resistir su curiosidad, Brain poco a poco intentó tratar de mirar por encima de la esquina. En ese momento, una energía aterradora atravesó todo su cuerpo. Su grito no pudo ser descrito con palabras. Todo su cuerpo se congeló. Se sentía como si un carnívoro gigante estuviera respirando a pocos centímetros de él. El mundo se tiñó de su abrumadora sed de sangre, haciéndolo incapaz de siquiera parpadear. Dejó de moverse por sí solo. Eso le hizo preguntarse si incluso su corazón había dejado de latir. Esta presencia puede incluso rivalizar con la de Shaltear Bloodfallen. Ese era el pensamiento de Brain, que creía ser el más fuerte en este mundo. Si la persona era débil de mente, su corazón se habría detenido de verdad. Sus piernas temblarían, y caería al suelo con un ruido sordo. Si yo estoy así, ese niño podría estar muerto. Si tiene suerte, entonces él se habrá desmayado, encorvado, y temblando mientras él se apoyaba con los brazos. Brain buscó la presencia de las dos personas y fue testigo de una escena imposible de creer. Aunque solo fuera por un instante, la escena frente a él le hizo olvidar por completo su miedo. El muchacho estaba de pie, al igual que Brain, sus dos piernas estaban temblando de terror. A pesar de esto, todavía estaba de pie. ¿Qué está sucediendo?
¿Cómo puede un niño como él permanecer de pie? No podía entender cómo el niño podría estar de pie mientras él estaba apoyándose en la pared con sus manos. ¿El niño tiene un objeto mágico que bloquea el temor o conoce un arte marcial en este sentido? ¿O posee algún talento especial? No podía decir con certeza que no existía la posibilidad. Sin embargo, mientras que miraba hacia el chico, Bren sabía intuitivamente que ese no era el caso. Aunque era imposible, eso era lo único que podía pensar. El muchacho era más fuerte que Brain. Ridículo. ¿Cómo es eso posible? A pesar de que parecía haber entrenado a su cuerpo, aún carecía de músculos. Al ver cómo movía su cuerpo y sus pies desde detrás mientras lo seguía, el chico no parecía tener mucho talento. A pesar de que era así, el resultado fue diferente. ¿Qué está pasando? ¿En verdad soy tan débil? Su vista se oscureció. Brain sabía que las lágrimas caían de sus ojos. Sin embargo, no pudo reunir la energía para limpiarse. Él hizo todo lo posible para no llorar en voz alta. Aún así, las lágrimas fluían sin cesar de sus ojos. ¿Por qué? Brain cayó al suelo y centró sus fuerzas con el fin de ponerse de pie, pero la sed de sangre que se estrellaba en su cuerpo le hizo incapaz de moverse. Como si él estuviese siendo controlado por otra persona, sus piernas no se movían. Lo mejor que pudo hacer fue levantar la cara y mirar al niño y al anciano. Vio la espalda del joven. Incluso ahora, el chico seguía en pie. Incluso ahora, el chico estaba de pie frente a frente con el anciano y su sed de sangre. La persona quien él había considerado como débil parecía increíblemente más fuerte que él. ¿Era yo? ¿Siempre fui tan débil? Se sentía furioso consigo mismo, porque incluso después de que la sed de sangre se había disipado, lo mejor que podía hacer era ponerse de pie. El entrenamiento del joven se veía como si todavía fuera a continuar. Incapaz de soportarlo por más tiempo, Brain exprimió su valor y gritó mientras saltaba de la esquina donde se escondía. Espera, tengo una pregunta. Ya no tenía el lujo de pensar que no debería interferir con su entrenamiento o que él debía de encontrarse en el momento adecuado para aparecer. Los hombros del muchacho saltaron con la voz desesperada que le hizo dar la vuelta, revelando su expresión de sorpresa. Si sus posiciones se hubieran invertido, Bren también habría mostrado la misma reacción. En primer lugar, me disculpo sinceramente por la interrupción de los dos. Olvídenlo. No podía soportar la idea de esperar más tiempo. ¿Es alguien que usted conoce, Sebastián Sama? No, no lo es. Veo que tampoco es un conocido tuyo, por lo que no lo conoces bien. Ellos lo miraron con recelo. Sin embargo, eso era algo que él ya había predicho. En primer lugar voy a presentarme, mi nombre es Bren Unglaus. Una vez más, permítanme expresar mis disculpas por la interrupción de los dos. De verdad lo siento. Hizo una reverencia más profunda que antes. Podía sentir como los dos se movieron ligeramente. Después de lo que él consideró el tiempo suficiente para expresar su sinceridad, Bren levantó la cara y vio que sus expresiones contenían menos sospechas que antes. ¿Y qué quiere con nosotros? A partir de la pregunta del anciano, Bren miró al muchacho. ¿Qué es? Cuando el muchacho reflexionó, Bren le hizo una pregunta. Le habló de una manera como si estuviese tosiendo sangre, como si estuviera abriendo la herida que tenía en su corazón provocada por Shaltear. Porque ¿cómo puedes permanecer en pie después de recibir esa aterradora sed de sangre? Los ojos del muchacho se abrieron un poco. Debido a que su cara era inexpresiva, hizo un ligero movimiento como si sintiera un gran cambio en sus emociones. Me gustaría escucharlo. Esa sed de sangre estaba más allá de lo que una persona normal podría soportar. Incluso mi propio cuerpo, aunque no pude soportarlo, pero tú eras diferente, lo soportaste. Estabas parado. ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo es posible algo así? No podía hablar como de costumbre debido a su entusiasmo. Sin embargo, era difícil suprimirlo. Él había sucumbido a su miedo y corrió en la cara de la abrumadora fuerza de Shaltear Bloodfallen, y el niño que recibió una sed de sangre que estaba a la par con ella se quedó de pie. ¿Dónde se encontraba esa diferencia? Tenía que saberlo sin importar qué, como si estos pensamientos fueron transmitidos hacia él. El chico parecía estar perdido. Lo pensó seriamente y respondió, no lo sé.
en ese torbellino lleno de sed de sangre, no tengo ni idea de cómo fui capaz de soportarlo, pero tal vez, puede haber sido porque yo estaba pensando en mi ama, comillas, ama, sí, cuando pensé en la persona a la que sirvo, una fuerza se levantó dentro de mí. ¿Cómo se puede soportar con algo como eso? Aunque Brain quería gritar eso, antes de que pudiera hacerlo, el anciano habló en voz baja. Esto significa que su lealtad era mayor que su miedo. Unglaus-sama, los seres humanos son capaces de mostrar un poder increíble si es para proteger a aquellos que son importantes para ellos. Por ejemplo, cuando una madre levanta un pilar para salvar a su hijo atrapado en una casa, al igual que cuando un marido mantiene a su esposa con una mano cuando ella está a punto de caer, creo que esa es la fuerza de los seres humanos. Esta persona de aquí, también mostró esa fuerza, y no está solo en esto. Si usted tiene algo que no cambiaría por nada, entonces Unglaus-sama será capaz de mostrar un poder más grande de lo que has llegado a esperar de ti mismo. Brain no se atrevía a creerlo, lo que no cambiaría por nada. Su deseo de fuerza terminó siendo su perdición. Fue fácilmente destruido. ¿Acaso no estaba asustado y por eso decidió huir? A medida que su expresión se oscureció gradualmente y su rostro se dirigió hacia abajo, las siguientes palabras del anciano elevaron su rostro. Punto. Lo que se crió solo será débil. Después de todo, será más de una vez las ocasiones en que tu voluntad sea destrozada. En cambio, si se construye a sí mismo con otro, se puede dar todo por alguien más, entonces incluso si su voluntad está destrozada, usted no caerá. Brain pensó para sí mismo. ¿Tenía a alguien? Sin embargo, no había nada. Él los había arrojado a un lado, pensando que eran inútiles e innecesarios en su búsqueda de la fuerza. Resultó que eran lo que era verdaderamente importante. Brain se rió en voz alta. Su vida estuvo llena con nada más que errores. Antes de darse cuenta, las palabras se derramaron de su boca como una confesión. He tirado todo por la borda. ¿Es demasiado tarde para intentarlo de nuevo? Comillas. Estará bien. Incluso alguien como yo sin talento fue capaz de hacerlo. Si es Unglaus-sama, no tengo ninguna duda de que usted sea capaz de salir adelante. Definitivamente, no es demasiado tarde. Comillas. Las palabras del chico no tenían ninguna prueba. Sin embargo, por extraño que parezca, Bren sintió propagarse una sensación de calor por su corazón. Tú eres bueno y fuerte, lo siento. El muchacho cayó en un aleteo de la repentina disculpa. Alguien con tanto coraje, se había burlado y lo había llamado niño. Tonto. Yo fui tan tonto. Pero si usted dice que es Bren Unglaus, podría ser el que luchó contra Stronov-sama en el pasado. Punto. Así que aún lo recuerdan. ¿Sabes acerca de esa pelea? Yo no fui capaz de verla. Simplemente escuché de alguien que lo hizo. Esa persona dijo que Unglaus-sama era un espadachín increíble y que las personas con su habilidad en el reino podían contar con una mano. Ahora que he visto su postura y cómo mantiene su centro de gravedad mientras se mueve, yo sé que la persona estaba diciendo la verdad. Comillas. Empujado hacia atrás por sus auténticos elogios, Brain balbuceó una respuesta. Punto. Gracias, yo realmente no creo ser tan bueno, pero, estoy un poco contento de que me estés dando tantos elogios. Unglaus-sama, viejo, llámeme Unglaus, yo no soy digno de ser contemplado con honoríficos por alguien como usted, viejo. Comillas. Entonces, ya que mi nombre es Sebastián, por favor llámeme Sebas. Entonces Unglaus-kun, a pesar de que se sentía un poco incómodo al tener Kun unido a su nombre, no era extraño al considerar la diferencia de edad. Comillas, ya que estoy entrenando a Klimb aquí, creo que va a resultar beneficioso para Unglaus si también se une. Pido disculpas. Mi nombre es Klimb, Unglaus-sama. Entonces anciano, perdón, será Sebas-sama, no sé qué está enseñando. Parecía haber un grupo de personas que estaban discutiendo antes de que yo llegara. Sí, eso era lo que pensaba inicialmente, pero sentí que era necesario que me ocupe de ellos yo mismo. Aquí están. Parece que estaban ocupados poniéndose su equipo. Comillas. Brain tardíamente volvió sus ojos en la dirección que Sebas estaba buscando. 3 hombres se mostraron. Cada uno de ellos llevaba una cota de mallas y llevaban un arma blanca en sus gruesos guantes de cuero. Dieron claramente una intención de matar que superaba la mera hostilidad.
Aunque su sed de sangre solo estaba dirigida al anciano, no parecían ser del tipo que tenga misericordia con los testigos. Al ver a los hombres, Brain, sin saberlo, habló con voz estridente lleno de sorpresa. Comillas, de ninguna manera. Ellos vienen de esta manera, incluso después de recibir esa sed de sangre, son tan fuertes. Comillas. Entonces solo podía imaginar que cada uno de ellos era tan habilidoso, ¿no? Incluso más fuerte que el propio Brain. Esa era la razón de que lo estuvieran siguiendo sin cuidado, ya que se centraron en el perfeccionamiento de sus habilidades de guerrero durante todo su tiempo. Sin embargo, el temor de Brain fue eliminado por Sebastian. La sed de sangre de antes solo estaba dirigido a ustedes dos. Comillas, que, incluso Brain pensó que su propia voz sonaba aturdida. En el caso de Klim, era para entrenarlo. Para ti, era porque no parecías tener la intención de mostrar tu rostro. La envié para tratar de alejarte hacia afuera y para erradicar cualquier hostilidad que puedas tener, junto con tu voluntad de luchar. Yo no les envié mi sed de sangre a esos hombres porque sabía que eran enemigos desde el principio. Sería problemático para mí si comenzaran a aumentar asustados por mi sed de sangre y escaparan. Después de todo, Sebastian había dicho algo aterrador en su explicación. Bren no podía dejar de mostrar una expresión totalmente sorprendida. Pensar que puede controlar una sed de sangre de ese nivel con tal precisión, no es algo que yo pueda entender dentro de los límites del sentido común. Ya veo. Entonces ¿sabes la identidad de estos hombres? Comillas. Tengo algunas sospechas, pero no estoy seguro. Es por eso que tengo la intención de capturar a uno o dos para obtener información. Sin embargo, Sebastián inclinó la cabeza. No deseo arrastrarlos a ustedes en esto. ¿No deberían dejar este lugar de inmediato? Comillas. Al oír sus palabras, Klim le preguntó, antes de eso, tengo algo que me gustaría preguntarle. ¿Esos hombres son criminales? Comillas. Punto. Parece que sí. Yo no creo que sean el tipo de personas que llevaron unas vidas adecuadas. Después de haber escuchado la respuesta de Brain, el fuego ardía en los ojos de Klim. A pesar de que solamente esté en su camino, yo también quiero pelear. Como alguien que protege la paz de la capital, es obvio que tengo que proteger a los ciudadanos. En su mente, Brain pensó que no había ninguna necesidad de que Sebastián necesitara ser protegido. Bueno, no hay duda de que todo el que se percatara de la integridad que Sebastián mostraba iba a ser alguien bueno. Pero aún así, no había ninguna necesidad de alguien que lo proteja. Un novato. Sin embargo, simpatizaba con él. Al ver que él salvó a ese niño de los borrachos, era seguro que aceptaría el apoyo de Klim, a pesar de que probablemente no necesitara ninguna ayuda. Sebas-sama, voy a echarle una mano también. Brain se puso de pie junto a Klim. Sebastián no necesitaba de ninguna ayuda, no habría siquiera haber ningún significado para ellos de estar aquí. Sin embargo, con el fin de tratar de aceptar que Klim estuviera luchando por el bien de otra persona, Bren eligió una respuesta que su yo del pasado no lo hubiera hecho. Incluso si el corazón del muchacho era fuerte, su habilidad con la espada era deficiente, él lo protegería. Brain echó un vistazo a las armas de los hombres y frunció el ceño. Veneno. Parece que son experimentados al ver cómo están usando un arma que podría matar a cualquiera de ellos. ¿Son asesinos? Había líneas grabadas en las aspas de sus sagas, el líquido en la hoja emitía un brillo siniestro, y la forma en de sus movimientos ágiles se centraban en la movilidad, era diferente de los espadachines, pero confirmaba las palabras de Brain. Klim, tenga cuidado, aunque sería diferente si tuvieras un objeto mágico que bloqueara venenos, considérate muerto si fueras a ser golpeado una sola vez. A pesar de que la gran habilidad física de Brain lo hacía inmune a los venenos comunes, sería difícil para Klim resistirse a ellos. Al ver que los enemigos no atacaron en el instante en que mostraron su posición, debo asumir que planearon un ataque de pinzas y tienen dos más hombres al acecho. Como ya hemos pasado ese punto, en primer lugar, vamos a atacar comillas. Sebastián habló en voz alta a propósito, lo suficiente como para que sus adversarios pudieran oírle, haciendo que los hombres se congelaran momentáneamente. Ellos fueron sacudidos, porque su plan para atacar, mientras que los rodeaban había sido descubierto. Parece que es la opción más segura. Lo mejor es aplastar al frente y luego atacar a los que están en la parte trasera. Bren estuvo de acuerdo con Sebastián.
Sin embargo, esa idea fue rechazada por el que hizo la sugerencia. Pero entonces existe la posibilidad de ellos recibirán apoyo desde la distancia. Yo me haré cargo de los 3 en la parte delantera. ¿Podrían encargarse de los 2 que vendrán desde el lado opuesto? Comillas. Brian respondió que entendía y Klimb asintió con la cabeza en acuerdo. Esta era la batalla de Sebastián y ellos fueron los que enérgicamente estaban prestándole su fuerza. Mientras Sebastián no cometiera un error crítico, tendrían que seguir sus instrucciones. Muy bien, vamos a ir. Brain habló a Klimb y les dio la espalda a los hombres. A pesar de que mostraron su lado indefenso a las personas que se desbordaban con hostilidad, gracias a Sebastián, no estaban preocupados. Al salir de espaldas con Sebastián protegiéndolo, sintió una sensación creciente de seguridad, como si una pared tan grande como un castillo se hubiera construido a su alrededor. Ahora, aunque es lamentable, yo seré su oponente o, no pude evitar que esos se unieran a la pelea. Cuando Brian miró por encima del hombro, Sebastián sostenía 3 cosas en los dedos de su mano derecha. Movió los dedos y las dagas que los hombres lanzaron hacia Bren y Klimb, que tenían las espaldas indefensas, cayeron al suelo. La sed de sangre en los ojos de los hombres disminuyó considerablemente. Ver cómo las 3 dagas lanzadas al mismo tiempo eran bloqueadas por una sola persona haría que cualquiera pierda su voluntad de luchar. Así que los enemigos, finalmente se dieron cuenta de lo fuerte que es Sebas-sama. Pero ya es demasiado tarde. No había manera de escapar de ese viejo, incluso si los 3 de ellos se escapaban en diferentes direcciones. Increíble. Klimb caminó al lado de Brain. Ciertamente, si alguien dijera que Sebas-sama es el más fuerte en el reino, cualquiera tendría que asentir con la cabeza. Comillas, incluso más fuerte que el capitán guerrero. Comillas, ¿quieres decir Stronov? En verdad, en contra de ese viejo, incluso yo, lo siento. Voy a hablar como normalmente hablo. Incluso si Stronov y yo le atacáramos juntos, no hay manera de poder ganarle. Ya están aquí. 2 hombres aparecieron una vez que giraron alrededor de una esquina. Como era de esperar, estaban vestidos como los 3 de adelante. Hubo un sonido de espadas chocando y Bren hizo lo mismo. La razón por la que no dejaron de tratar una emboscada y de lanzar dagas era probablemente debido a que el anciano vio a través de ellos. Una emboscada era solo eficaz si era una sorpresa. En su defecto, solo estarían separando sus fuerzas. Desde que los descubrieron, es probable que determinaron que trabajando juntos desde el principio les daría una mayor probabilidad de victoria. Es una forma ingenua de pensar. Klimb, voy a manejar el tipo de la derecha. Toma al de la izquierda. Bren vio la forma en que se movían y después de adivinar cuál era el más débil de los 2, le dio al muchacho sus instrucciones. El chico asintió con la cabeza y levantó su espada. La falta de duda al mover su espada era solo para aquellos que tuvieran una experiencia arriesgando sus vidas en batalla. Brain se sintió aliviado de que el chico no era virgen de batallas reales. Klimb debe ser capaz de derrotar a ese chico, pero, ya que él es alguien que usa veneno, va a ser una pelea cerrada. Aunque Klimb tenía experiencia en combate real, él no parecía como alguien que haya caminado el tipo de camino sangriento donde las peleas contra los usuarios de veneno eran frecuentes. Esto puede incluso ser la primera vez que él luchaba contra un portador de un arma envenenada. Brian siempre fue demasiado cauteloso al luchar contra monstruos que utilizaban un ácido o veneno, por lo que era difícil para él para mostrar su fuerza en esas situaciones. Sería mejor si mato al enemigo de la derecha de forma rápida y lo ayudo. Eso será en beneficio de este tipo. Aumentaré mi poder si tengo la determinación de ayudar. ¿Debo luchar en su lugar? No. Será Sebas-sama el que lo ayudará en un apuro. Tengo que intervenir si no hay ninguna señal de que le ayudará. Pensar que iba a preocuparme por cosas como estas. Brain se rascó la cabeza con la mano que no sostenía la katana y miró directamente hacia el enemigo. Ahora, lo siento por esto, pero necesito que te conviertas en el sacrificio para llenar mi periodo de inactividad. 3 golpes. Sebastián tenía el puño cerrado, y le dio un golpe a cada hombre. Ni siquiera podían reaccionar, y mucho menos defenderse. Y con eso, todo había terminado. Era obvio. Con su fuerza batalla que se consideraría que es de primera clase incluso en Nazarik, Sebastián podría derrotar a asesinos de este nivel con solo su dedo meñique.
Volvió a ver a los hombres colapsados y observó la pelea detrás de él. Bren era abrumadamente más fuerte que su oponente y Sebastian lo podía mirar sin preocupaciones. El asesino a quien se enfrentaba parecía estar buscando una abertura para que pudiera escapar. Sin embargo, Bren no lo permitió y peleó como si estuviera jugando con él. No, en lugar de llamarlo así, parecía que él estaba usando una amplia variedad de ataques para tratar de quitar el óxido de su cuerpo. Él mencionó algo acerca de un periodo de inactividad, y parece que la razón por la que no está atacando seriamente se debe a que está preocupado por Klimb y quiere estar listo para saltar y ayudar en cualquier momento. Él es más considerado de lo que pensaba. Sebastian movió sus ojos de Bren hacia Klimb. Este lado también se encontraba sin peligro. Había un intercambio de golpes, aunque el arma envenenada causaba un poco de incomodidad. La situación no era tan mala para que tenga que ir a ayudar inmediatamente. Le dolía que un extraño amistoso fuera arrastrado en un lío que él causó. Sin embargo, si no me hubieras dicho que quieres volverte más fuerte, habría ido a ayudarte. Una batalla en la que pones en riesgo tu vida también es un buen entrenamiento. Yo te ayudaré si llega a ser peligroso. Klimb utilizó su espada para redirigir el empuje al rival. Un sudor frío corría por su espalda. Casi había logrado apuñalar a su armadura. Una mirada de decepción cruzó el rostro de su oponente. Klimb colocó su espada frente a él y midió el espacio entre ellos. Su oponente en el otro lado se movió hacia atrás y adelante para que dejara de medir la distancia. Normalmente, Klimb lo bloquearía usando su escudo y su espada para atacar. Su situación actual de lucha con solo su espada afectaba tanto su mente como su cuerpo. No solo eso, el arma envenenada también colocaba una gran carga para él. Sabía muy bien que los asesinos eran especializados para empujar, y como tal, era la única parte en la que tenía que tener cuidado. Pero aún así, como era de esperar, la idea de ser incapaz de mantener siquiera un rasguño debilitaba sus movimientos. Podía sentir su fatiga no solo de su cuerpo, también de su mente. Su respiración se hizo entrecortada. Es lo mismo para mi oponente. No soy el único que está agotado. Al igual que él, la frente de su oponente estaba resbaladiza por el sudor. Era ágil, con movimientos rápidos para lanzar al enemigo en el caos. Era un estilo muy adecuado para un asesino. Esa fue la razón por la que infligir una sola herida en los brazos o las piernas haría que el asesino perdiera su ventaja y destruiría el equilibrio de poder entre ellos. La batalla se decidirá en un solo ataque. Esa era la razón de la preocupación que fluía entre ellos. Por supuesto, esto era similar a una pelea entre expertos. Independientemente esta batalla en particular, con una respiración pesada, Klimb atacó. Era una pequeña oscilación con poco poder detrás de él. Una amplia oscilación abriría un punto ciego y podría llegar a ser fatal. El asesino fácilmente esquivó su ataque y metió su mano en su camisa. Tratando de predecir su próximo movimiento, Klimb estuvo cauteloso a la mano del enemigo. Klimb bloqueó la daga que voló a los ojos con su espada. Fue una suerte. Por suerte, él fue capaz de desviar el ataque porque había centrado cuidadosamente su atención. Pero sin siquiera darle la oportunidad de respirar un suspiro de alivio, el asesino atacó por abajo. Oh no, un escalofrío se arrastró por su espina dorsal. No tenía manera de bloquear este ataque adicional. El temor de la daga le había hecho desviarla con un gran golpe. Debido a que su espada se encontraba todavía en el aire, no podía recuperar su espada de vuelta lo suficientemente rápido como para realizar un contraataque. A pesar de que se centró en esquivar, el asesino tenía mayor agilidad que él. Estaba acorralado. Por lo menos, tenía que usar su brazo como escudo y, cuando Klimb estaba determinado a usar su brazo como escudo, el asesino que lo estaba atacando se cubrió su cara y saltó hacia atrás. Una pequeña piedra del tamaño de un guisante salió volando y golpeó el párpado izquierdo del asesino. Empujado a sus límites, la mente acelerada de Klimb lo confirmó. Incluso sin volverse, él sabía quién había tirado esa piedra. Como confirmándolo, escuchó la voz de Sebastian que venía detrás de él. El miedo es una emoción preciosa. Sin embargo, no debes dejar superarte por ella. Yo estaba viendo desde un poco antes, pero esta es una batalla bastante aburrida y poco entusiasta.
Si tu oponente tiene la voluntad de sacrificar un brazo, entonces al dudar harías que te mataran. Si no puedes ganar con fuerza, intenta ganar con la cabeza. Hay momentos en que la mente supera al cuerpo. Sí, respondiendo en su cabeza, se sorprendió de haber recuperado la compostura. No era una sensación de seguridad por confiar en que alguien esté para ayudarlo. Más bien, era porque alguien estaba mirando por encima de él. No podía borrar completamente el temor de morir. Sin embargo, sí, yo muero, infórmenle a Renner-sama, infórmenle a la princesa que he luchado bien. Dejó escapar un largo suspiro y en silencio levantó su espada. Klim se dio cuenta de que la luz en los ojos del asesino era diferente que antes. Aunque fue un tiempo corto, tal vez sus corazones habían encontrado una conexión a través de esta batalla poniendo sus vidas en riesgo. Por ejemplo, cuando Klim encontró su resolución, el asesino parecía haberse dado cuenta y encontró la suya también. El asesino se adelantó, acortó la distancia sin decir nada, confirmando que había entrado en su área. Klim hizo caer su espada. En ese instante, el asesino saltó hacia atrás. Había leído la velocidad de la espada de Klim y que lo había utilizado como un cebo para intentar una finta. Pero había una cosa que el asesino no sabía. Sin lugar a dudas, el asesino había visto a través de la mayor parte de las técnicas de espada de Klim. Sin embargo, aún le faltaba un ataque, el ataque vertical, en el que Klim confiaba. Era más pesado y más rápido que cualquiera de sus otros ataques. La espada que se alojó en el hombro del asesino fue detenida por la cota de mallas y no lo cortó por completo en dos. Sin embargo, fácilmente se rompió a través de su clavícula, cortó por la carne, e incluso rompió el omóplato. El asesino se retorcía mientras rodaba por el suelo. El dolor era tan intenso que su grito se quedó en silencio, y escupió sangre. Espléndido. Sebastián apareció por detrás y sin esfuerzo pateó el asesino en su abdomen. Con solo eso, el asesino quedó como una marioneta sin sus cuerdas y no se movió. Se había quedado inconsciente. En la esquina de sus ojos, Bren ya había derrotado a su asesino y estaba levantando ligeramente la mano para felicitarlo. Entonces vamos a empezar el interrogatorio. Si desea oír alguna cosa, por favor no dude en preguntar. Sebastián trajo a uno de ellos y lo despertó. El cuerpo del hombre se sacudió cuando recobró el conocimiento. Sebastián movió la mano a la frente del hombre. Todo esto en menos de 2 segundos. Aunque no estaba presionando muy duro la cabeza del hombre, se arqueó la espalda y regresó como un péndulo. Los ojos del hombre ya habían perdido cualquier rastro de luz, eran como los ojos de un borracho. Sebastián comenzó con su interrogatorio. Aunque los labios de un asesino deberían haber sido sellados, el hombre no ocultó nada y conversaba tranquilamente. Al ver esa extraña escena, Klim preguntó, comillas, ¿qué hiciste? Es una habilidad llamada palma del titiritero. Qué bueno que funciona sin problemas. Aunque era una habilidad de la que nunca había oído hablar, había algo aún más importante. Klim frunció el ceño ante la información que mencionó el hombre. Eran asesinos de 8 dedos que fueron entrenados por una de las 6 armas. Los miembros más fuertes del grupo de seguridad estaban siguiendo a Sebastián con el fin de matarlo. Brain le preguntó a Klim. No estoy muy seguro, pero ¿no son 8 dedos una organización criminal bastante grande? Creo que tienen conexiones con los grupos de mercenarios. Comillas. Estás en lo correcto. 6 brazos. Es el nombre de los 6 miembros más fuertes de esa organización. Me enteré de que cada uno de ellos tiene una fuerza que rivaliza con los aventureros de rango Adamantium. No sabemos cómo se ven, ya que están vinculados con el bajo mundo. Mizuke, el que apareció frente a la residencia de Sebastián, era un miembro de 6 armas, era llamado el Diablo de las Ilusiones. Su plan era matar a Sebastián para que pudiera manipular libremente a su ama. Habiendo escuchado hasta este punto, Klim sintió un escalofrío recorriendo por encima de él. El frío venía de Sebastián. Cuando Sebastián se puso de pie lentamente, Bren le hizo una pregunta. Entonces, ¿qué harás, Sebas-sama, de aquí en adelante? He decidido que, primero voy a destruir ese problemático lugar. Por lo que dijo, parece que ese Mizuke también está allí. Una chispa debe ser extinguida rápidamente. Tanto Klim y Brian tuvieron expresiones totalmente diferentes.
El hecho de que él iba a atacarlos significaba que estaba lo suficientemente seguro como para ganar contra los aventureros de rango adamantium. En otras palabras, él era el más fuerte que las cartas de triunfo de la humanidad. Pero incluso sabiendo eso, él derrotó a 3 de estos asesinos en un instante y hasta el famoso Unglaus-sama sabía que no tenía oportunidad de ganar contra él. ¿Quién es Sebas-sama? Fue un aventurero de rango adamantium en el pasado. Punto. Sin embargo, parece que han secuestrado a varias personas. Será mejor para mí actuar con rapidez. Bien, si no vuelven los asesinos, se darán cuenta de que algo va mal y moverán a las personas secuestradas a otros lugares. Entonces no sería capaz de rescatarlos. Cuanto más tiempo pasara, más desfavorable sería la situación para él. El tiempo era ventajoso para el enemigo. Esa era la situación actual de la persona llamada Sebastián. Entonces voy a empezar mi asalto de inmediatamente. Pido disculpas pero no tengo ninguna intención de cambiar mi opinión. ¿Puedo pedir que ustedes dos lleven a estos asesinos a la oficina de guardias? Comillas. Ah, espere Sebas-sama. Si está bien con eso, por favor déjeme ayudarle. Por supuesto, solo iré con su aprobación. Estoy de acuerdo también, Sebas-sama. Como subordinado de Renner-sama, salvaguardar el orden público de la capital es mi deber. Si la gente del reino está sufriendo, los salvaré con mi espada. Punto. Aunque Unglaus probablemente estará bien, puede ser un poco peligroso para ti, Klim. Soy consciente del peligro. Hey, Klim, ¿alguna vez has oído hablar de ser solamente una carga? Pues bien, desde el punto de vista de Sebas-sama, probablemente no haya demasiado diferencia entre tú y yo. No era eso lo que quería decir. Solo estuve preocupado por la seguridad del Klim. Por favor, sé que no voy a ser capaz de protegerlo como antes. Estoy preparado. Punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Puedes terminar perjudicando a ti, o el honor de tu ama. ¿No hay otras oportunidades que sean más apropiadas para que arriesgues tu vida? Comillas. Cerré los ojos porque es peligroso. Solamente quiero demostrar que no solo soy un hombre destinado a servir a mi ama, al igual que la forma en que las personas ayudan a los demás, si es posible, quiero extender mi mano a los que sufren, al igual que cuando ella me ayudó. Como si hubieran vislumbrado su firme determinación, Sebastián y Brain se volvieron a mirar el uno al otro. Comillas. ¿Tienes una voluntad firme? Hacia la pregunta de Sebastián, Klim asintió con la cabeza una vez. Entiendo. Entonces no hay nada más que decir. Por favor, ayúdenme en esta misión. Final del capítulo 4. Final del episodio. Aquí acaba este capítulo, espero lo hayan disfrutado y comenten qué tal les parece el canal y otras cosas. Espero sus comentarios, gracias.